mi nombre es Erika Rieta y estaré realizando el reportaje sobre las características que identifican a un país como buen comportamiento de negocio y cómo se encuentra Colombia bajo esos cambios tras la pandemia. Porque un país con buen comportamiento de negocio es caracterizado por diversas series de aspectos que proveen un entorno favorable para la inversión y el desarrollo empresarial. Dichas características son fundamentales para la atracción de inversiones extranjeras. Por ende, es importante mencionar dichas características donde en primer lugar se encuentra la estabilidad política y económica, la cual es fundamental para generar confianza en los inversionistas. Un país con un buen gobierno estable y políticas económicas coherentes y predecibles proporciona seguridad a los empresarios y permite la planificación a largo plazo. Dentro de estas características se encuentran que el gobierno estable donde una estructura política que garantiza la seguridad jurídica y evita posibles cambios políticos económicos. Asimismo, la inflación controlada que se sitúa bajo riesgos de fluctuaciones económicas impredecibles y la solidaridad institucional económica donde se encuentran las políticas fiscales y monetarias responsables. Garantizar la protección de los derechos y el cumplimiento de los contratos. La facilidad para hacer negocios donde los reglamentos simples y procesos ágiles para registrar empresas, pagar impuestos, obtener permisos y cierre de negocios. La protección jurídica que mantiene la seguridad para los derechos de propiedad, cumplimiento de contratos y regulación de disputas de forma justa y eficiente. De esta misma forma se da a conocer la existencia de una infraestructura adecuada, la cual es crucial para el desarrollo de los negocios. Un país con una infraestructura moderna que incluya carreteras, puertos, aeropuertos, entre otros, facilita el transporte de mercancías, reduce los costos logísticos y mejora la competitividad de las empresas. Asimismo, la conectividad digital es importante, el acceso a Internet y tecnologías modernas para el respaldo de los negocios. Un buen acceso a los mercados internacionales es muy fundamental para el crecimiento de los negocios, ya que un país con acuerdos comerciales favorables, una política de apertura al comercio exterior y una red de tratados de libre comercio proporciona oportunidades de exportación e importación a las empresas locales. En este sentido se relaciona la fuerza laboral capacitada, un buen proceso o un acceso a educación y capacitación profesional. La flexibilidad laboral, donde las políticas que permiten adaptar a la fuerza laboral a las necesidades de los negocios. En conclusión, un país con un buen comportamiento de negocio en tiempo de pandemia debió ser resiliente dado los trastornos generados por el COVID-19. Unas características más puntuales de los países que deben ser optimistas, tener buen talento humano y ser persistentes. Se ha enfrentado al reto inminente de reestructurar sus prioridades y en la medida de contrarrestar los impactos que ha dejado la pandemia. En ese sentido, se precisa que la tasa de crecimiento potencial no ha sido suficiente para garantizar la concurrencia de la renta per cápita a diferencia de los países que obtienen altos ingresos. La pandemia del COVID-19 tuvo un alto impacto en el país, lo cual afectó a la economía, sociedad y el desarrollo de diversas políticas. Con respecto al impacto económico, se presenta la recesión económica, donde en el 2020 el PIB de Colombia cayó un 6,8%. El desempleo aumentó significativamente alcanzando niveles superiores al 20% y la deuda política del país aumentó dado el incremento en el gasto público para dar respuesta a la crisis sanitaria y económica. La OEPS 2020 destaca que las medidas adoptadas por Colombia en el transcurso de la pandemia por COVID-19 han sido adoptar y ampliar los recursos disponibles para contrarrestar los efectos con respecto a la salud, protección social y preservación de la capacidad productiva de la economía. La pandemia ha tenido un impacto significativo en los mercados emergentes, generando una serie de cambios profundos y desafíos multifacéticos en estas economías en desarrollo. Estos cambios han afectado diversos aspectos de los mercados emergentes, desde la estabilidad financiera hasta los patrones de consumo, la deuda y los sectores claves de la economía. En primer lugar, la volatilidad financiera ha sido un factor destacado en los mercados emergentes durante la pandemia. La incertidumbre económica global ha provocado una mayor volatilidad en los flujos de capital, lo que ha afectado la estabilidad de las monedas y los mercados de valores en dichas economías.
digital. La pandemia aceleró la digitalización en Colombia, impulsando el comercio electrónico, la telemedicina y la educación a distancia. Aunque esto generó nuevas oportunidades económicas, también evidenció la brecha digital en comparación con otros mercados emergentes, más desarrollados. Por ejemplo, mientras Brasil avanzó significativamente en conectividad, muchas regiones rurales en Colombia aún carecen de acceso adecuado a Internet. En comparación con otros mercados emergentes, Colombia mostró resiliencia en su recuperación económica y su apuesta por la sostenibilidad, pero enfrenta desafíos estructurales como la alta informalidad laboral, la desigualdad y la dependencia de recursos naturales. En contraste, mercados emergentes más diversificados y con una base tecnológica más sólida como India o México parecen mejor posicionados para un crecimiento sostenido en el futuro. De esta forma finaliza mi reportaje. Muchas gracias.